tardes, sean todos bienvenidos al foro ¿Cómo la educación se ve afectada por la falta de lectura comprensiva? Mi nombre es Mari Carmen Gómez, miembro de Chocolate y a Leer, que fue un proyecto creado en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana. Este foro es creado por Jóvenes Unidos por la Educación, quien somos jóvenes interesados en concientizar y fomentar cambios en políticas de Estado educativas, porque creemos en la educación. Como lo dije anteriormente, el tema es cómo la educación se ve afectada por falta de comprensión en la lectura. Así que en este momento le cedo la palabra a mi compañera Erika Núñez para que nos dé el informativo. Gracias. Si le preguntáramos a un adolescente cuántas horas pasa en el día en Internet, en especial en Twitter, Instagram o TikTok, nos sorprenderíamos. Y si le preguntáramos cuántos libros ha leído en lo que va del año, también nos sorprenderíamos. Seguramente ha pasado la mitad del día socializando en el celular, pero difícilmente haya llegado a terminar un libro desde enero del 2020 hasta este momento, o quizás en toda su vida. Sin embargo, tal vez nunca ha sido tan importante saber leer y comprender lo que se lee como en esta época, en la cual la información fluye rápidamente y exige una comprensión casi inmediata. La lectura se considera como la habilidad básica, el cimiento sobre el cual se siguen construyendo las demás habilidades. La lectura comprensiva, la clave en la educación del individuo. En América Latina, un joven requiere de más de una década de estudios formales para culminar la educación secundaria. Y de acuerdo con un informe publicado en 2017 por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requeridos en capacidad lectora para el momento en el que concluyen la educación secundaria. En total, hay más de 19 millones de adolescentes en esta situación. Hay que tener en cuenta que comprensión va de la importancia de entender lo que se lee, desde que aprenden a juntar algunas palabras en frases sencillas. Según el informe de PISA, elaborado por el Ministerio de Educación de Panamá, en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, uno de los hallazgos más importantes que nos indican los resultados de PISA 2018 es que en Panamá solo el 35% de nuestros estudiantes logran los niveles mínimos de competencia en lectura establecidos en las ODS que como país nos comprometimos en 2015. Nuestros jóvenes entre 14 y 16 años fuera del sistema educativo oficial, apenas 3 de cada 100 aproximadamente logra estos estándares. De los jóvenes de áreas rurales e indígenas entre estas edades en primaria o fuera del sistema educativo en lectura, solo el 4,1% logra los estándares mínimos. Añadido a esto, las diferencias significativas según el índice socioeconómico, género, idioma indígena y no indígena, centros oficiales y particulares y áreas rurales y urbanas, que se vuelven importantes barreras en la búsqueda de una educación equitativa y de calidad. Y esto solo hablando en materia de lectoescritura. Aunque la teoría predominante para explicar las dificultades de comprensión lectora ha sido el déficit en la decodificación fluida de la lectura, en la actualidad se sabe que hay personas que decodifican de manera automática y tienen una lectura superfluida y sin embargo no comprenden lo que leen. Quien no sabe hoy analizar un texto difícilmente podrá hacer una buena utilización de lo que ofrece la era digital, en lo que comprende a un uso racional y coherente de las mismas. Y me atrevería a afirmar que la sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, es la sociedad de la lectura. Saber leer, saber comprender. La importancia del lenguaje se valora cada vez más en nuestras sociedades modernas. Por ello, numerosas investigaciones se han centrado en buscar las causas de los problemas de lectura comprensiva, llegando a la conclusión de que son muchos los factores que inciden en la comprensión de un texto, factores que pueden provocar dificultades a la hora de entender una lectura, de sus implicaciones educativas y de las estrategias y metodología para trabajar cada componente implicado y que además hay una estrecha relación entre todas ellas. Leer es comprender, es razonar, es comunicarse. De aquí la importancia que tiene la promoción de la lectura en todo sistema educativo. Y de aquí la trascendencia de estimular un tipo de lectura profunda y crítica. Pues bien, si no se alcanza una lectura que permita comprender y razonar, porque no se comprende bien lo leído, el riesgo de deterioro e incluso de colapso del sistema educativo es
casi total. La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas. Y en los niños, la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, aumenta el conocimiento académico y de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás integrantes de la sociedad. Carecer de comprensión lectora es una especie de discapacidad o de incapacidad para poder insertarse en la sociedad, poder votar, poder tener entendimiento de los propios derechos y deberes como ciudadanos y de tener una participación integral en las sociedades contemporáneas de un mundo cambiante y globalizado como lo es el siglo XXI. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Erika. Para esto contamos con la presencia de muchos profesionales. El doctor Rafael Candanedo, Valeria Luna, Natanael García y la profesora Gina Garcés. Iniciaremos con el doctor Rafael Candanedo, quien es periodista y profesor, doctor en lingüística y miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Doctor, bienvenido. ¿Qué es la comprensión lectora? Como se acaba de decir, decodificar, conocer bien aquello que se lee. Yo creo que es una segunda fase, porque la primera tiene que ser la lectura, pero la lectura cordial, no la lectura que el profesor quiere o que nuestro papá quiere, es la lectura que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, abogo mucho por Harry Potter, porque Harry Potter le abrió las puertas de la lectura a mucha gente. Después lee lo que quiere. Gracias, sí. ¿Cuándo podemos decir que un individuo tiene dificultades en esta área? Bueno, yo creo que la mayor dificultad es el desapego por la lectura. Nosotros tenemos que enganchar a todas las personas y, si es posible, desde edad temprana, para que se enganche en la lectura. Si uno conecta con un libro, no importa de qué sea ese libro, yo creo que va a conectar con las otras lecturas, las que son importantes, como se acaba de decir aquí, para todo el conocimiento. Todo el conocimiento entra por la lectura. Y allí, en un idioma como en el caso nuestro, el del español, que es uno de los idiomas con mayor prestigio, con mayor reconocimiento, pero también tenemos cercano el inglés, tenemos cercano el mandarín. Uno debe engancharse pronto en la lectura y yo creo que ahí está el éxito. Y después comprenderla. Creo que comprenderla sería una segunda fase. ¿De acuerdo? Así es. ¿Qué actividades podemos, ¿qué actividades podemos realizar para mejorar la comprensión lectora? Bueno, yo pienso que la principal actividad es sensibilizarnos nosotros mismos en que debemos leer, pero no lecturas complejas. Comenzar, por ejemplo, con los cuentos. Soy un promotor de que el género cuento debe ser el portaestandarte de la lectura en nuestro país, y no los cuentos que corresponden a otras sociedades, los cuentos nuestros. Hoy nosotros tenemos en Panamá una cantidad de cuentistas contemporáneos muy interesantes, muy buenos, y por supuesto que tenemos otros como Rogelio Sinán, Darío Herrera, otros que nos han legado, pero que no corresponden a nuestra realidad contemporánea. Creo que habría que comenzar con el cuento contemporáneo, con la sensibilidad de nuestros autores más jóvenes, que ya hay muchos que son reconocidos. Y yo creo que el cercano allí es no pensar que la lectura es cosa solo de nerd, de gente que está extraviada, de extraterrestre. Nosotros mismos tenemos que considerarnos y vendernos nosotros mismos la idea de que leer nos ayuda a mejorar. Nos ayuda a mejorar, y allí vamos leyendo. Mire, el que lee un cuento y le gusta, ya allí queda picado para leer muchas otras historias. Entonces yo creo que ese enganche tiene que ser un grupo como Jóvenes Unidos por la Educación. Allí comenzar con ustedes mismos. O sea,
y que sea el cuento, ¿no? Yo traté, por ejemplo, en una de mis clases, que los alumnos de primer año de universidad leyeran 100 años de soledad. Y eso es enredadísimo para cualquiera. Pero si nosotros vamos paso a paso, vamos a llegar a 100 años de soledad. No tuvimos tanto éxito con 100 años de soledad. De los 25 alumnos, 2 leyeron la novela. Sin embargo, por ejemplo, nos encantó que pudimos hacer un festival gastronómico de todas las comidas que había allí. Pero los cuentos de García Márquez, los más recientes, por ejemplo, los cuentos peregrinos, son excelentes. Y otra cuestión que es importante, esto está relacionado con el hablar y con el escribir. Si uno lee estos cuentos, uno tiene más vocabulario para hablar y tiene también las palabras y la orientación gramatical también para escribir. Es casi una gramática que está allí. No hay que aprenderse las reglas, lo que hay es que leer bastante. Así es, doctor. Bueno, la pregunta final era ¿qué libros deben leer los jóvenes para que se incentiven en la lectura? Pero creo que ya la respondió con bueno, eso. yo sí quisiera aprovechar para llamar la atención sobre las personas que tienen que decidir, y es que pongamos el cuento como prioridad en nuestro país y que no sean las lecturas que los profesores quieren. Yo creo que ahí hacemos muy mal en querer que nuestras lecturas, por ejemplo, un libro que a mí me mata, me encanta, es El Quijote, aunque sea por partes, porque eso lo puedes leer por capítulos, y cada capítulo es como un cuento, como una historia diferente. Sin embargo, esa no tiene que ser la lectura de nuestros jóvenes. Mejor que lea historias de Harry Potter. Muchos de los libros de Harry Potter son como capítulos. Cada capítulo, cuando está allí de los brujos o todos estos de vampiros, yo creo que, mira, si tú te envicias a la lectura, creo que es un magnífico vicio. Puedes comenzarlo con las historias de vampiros, con las historias de Harry Potter, de los brujos. Puedes comenzarlo con los cuentos de muchos cuentistas panameños que a mí me sorprenden, cuentistas jóvenes que están de alguna manera palpando el sentir contemporáneo. Y por supuesto que otros que hemos tenido, como mencioné, León Soto, Darío Herrera, Sinan, que son anteriores. Pero yo comenzaría con los que están tocándole el pulso a los jóvenes de esta época. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Ahora damos paso a la profesora Gina Garcés, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, con énfasis en evaluación educativa, cuenta con un profesorado en media, maestría y posgrado en docencia superior y es la actual directora nacional de evaluación educativa. Bienvenida, profesora. ¿Qué tan alentadores son los resultados de Panamá en las pruebas TERCE y CRECER? Buenos días. En primer lugar, gracias a todos por permitirme compartir los resultados de TERCE y participar en tan importante panel con a nivel de cada uno de estos panelistas y compañeros del día de hoy. Gracias, Jóvenes Unidos por la Educación, siempre por estar dispuestos a aportar y dar su grano de arena a que el sistema educativo y toda la sociedad esté siempre pendiente y actualizada en los temas relevantes del sistema. Y Erika, te felicito, es muy buen manejo de todos los conceptos que están vinculados a la lectura. Bien, con relación a los resultados de CRECER, déjeme decirle que si vemos lo de 2016, 2017 y 2018, más que alertadores nos ponen grandes retos. Porque vemos, por ejemplo, que el 16,3% y el 34% de nuestros estudiantes a nivel nacional obtuvieron el nivel más bajo de los niveles de la prueba CRECER. Y cuando fuimos aplicando 2017 y 2018, no hubo una variante. Es decir, que las pruebas nos están indicando en este momento, en 3 años consecutivos, que tenemos una alarma en promover los hábitos de lectura y especialmente la lectura comprensiva en nuestros estudiantes. Solo el 15% y el 2% obtuvieron el nivel 3 y el nivel 4, que es el nivel más óptimo, el nivel en el cual el estudiante realiza una lectura fluida y además comprende lo que está leyendo. Pero cuando vamos más allá
y comenzamos a profundizar también en los factores asociados de los diferentes estudios, la preocupación se remonta más abajo, cuando vemos qué pasó en educación inicial. Y en esta variable nos damos cuenta que el 49% de nuestros estudiantes están indicando que realizaron un nivel de preescolar, pero que necesitaban todavía seguir afianzando o fortaleciendo los hábitos de la lectura, porque recordemos que desde el hogar se tiene que ir formando este hábito. Gracias. Definitivamente, así es, profesora. ¿Cómo las deficiencias en comprensión lectora afectan a los alumnos en su desempeño escolar? Mira que estas deficiencias, hilando con el tema de educación inicial, te puedo decir que en el nivel de preescolar tenemos que seguir haciendo actividades y promoviendo como educadores el hecho cuando un docente le pone al niño a rasgar, a hacer bolitas, a que él coloree, a que él vaya desarrollando el sentido fonético, que escuche cada uno de los sonidos. Mamá. Cuando llega a primer grado, es un estudiante que logra mayor facilidad para la parte de la construcción y de codificación de las palabras. Porque si yo sé construir y sé la codificación de cada uno de los sonidos de una palabra, tendré mayor facilidad para construir entonces mis oraciones. Y cuando yo soy capaz de construir oraciones, puedo escribir párrafos y llegar a construir los cuentos que señalaba el doctor Candanedo. Pero cuando vamos más allá y vemos que el estudiante en primer grado no desarrolla esta capacidad de saber leer y escribir, va generando un arrastre cuando llega a segundo o tercer grado. Y cuando ya llega a cuarto grado, el estudiante se siente cohibido. Pero vamos un momento dado, el sistema educativo, posiblemente, como lo hemos visto en algunos momentos, puede ir impulsando a ese joven, pero cuando llega a un séptimo grado, el joven decide entonces desertar, porque se siente cohibido, porque sus compañeros tienen, aunque sea alto, bajo, medio, tienen una capacidad lectora y ellos no. Entonces esas son las consecuencias que puede ir trayendo el no desarrollar la lectura en los niveles más bajos. Y por consiguiente, si yo no sé leer, si yo no sé desarrollar esta capacidad, ¿cómo voy a poder leer entonces el tema de ciencias sociales o ciencias naturales o comprender el problema de matemática? Todo está articulado y vinculado. Lo que nosotros como sistema en este momento tenemos que procurar es, y desde la familia, desde el hogar, desde los medios de comunicación, porque este es un problema que nos atañe a todos, es estimulando este proceso de lectura. Así es, bueno, queríamos conocer más acerca de las consecuencias que podría traer la falta de lectura comprensiva, pero ya no les comento, igualmente pudiera ampliarnos un poquito más acerca de ellas. Mira, las consecuencias que tiene el proceso de lectura en este momento son altas. Nosotros necesitamos es tratar de promover que este hábito sea incorporado desde el hogar y el sistema educativo, sea un apoyo para que siga estimulando. En mi opinión, estas consecuencias son muy altas, pero si nosotros logramos que el educador, indistintamente la asignatura, porque tampoco no es una tarea solamente del profesor de español. En cada asignatura podemos ir desarrollando y promoviendo la lectura comprensiva. Yo puedo estar dictando un tema de ciencias naturales y puedo estar promoviendo la lectura de un tema de esa X asignatura. Promoviendo que mi estudiante que va llegando a ese nivel y yo reconozco que tiene una deficiencia, yo trato de estimularlo para que entonces él logre esta competencia. Es lo que nos corresponde a nosotros en este caso como sistema, ir estimulando las habilidades lectoras de nuestros estudiantes. Y desde el nivel preescolar, cuando llega a un sistema formal, hasta cuando van continuando sus estudios, cada educador, cada padre de familia es responsable de darle seguimiento a este proceso. Gracias. Gracias, profesora.
Ahora es el turno de Natanael García, quien es estudiante de Psicología de la Universidad de Panamá, ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019. Natanael, ¿cuál es la importancia de las conexiones neurales? Hola Mari Carmen, hola a todos los panelistas que están acá. Definitivamente un honor para Jóvenes Unidos por la Educación que nos permitan participar de estas actividades en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Fíjate, la licenciada Gina ya habló un poquito al respecto acerca de esto, pero básicamente las conexiones neuronales son aquellos caminos o son aquellas guías en donde las neuronas se conectan desde antes del nacimiento y van creando lo que se conoce luego como el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño nace con muchas conexiones que están, digamos que, buscando camino. Y durante los primeros años de vida, esas conexiones se encuentran a medida que el niño sea estimulado, ¿ok? Hay cierta predisposición biológica a hacer ciertas acciones o a hacer, digamos, ciertos hábitos, ciertas actitudes, ciertas conductas, ciertos comportamientos, pero todos deben ser estimulados, ¿ok? Si no se estimulan, se pierden. Más adelante te explico por qué. Durante los primeros años de vida, todas esas conexiones se van conectando. El niño aprende a gatear, luego aprende a caminar, aprende a gaguear, aprende a decir las consonantes, aprende a luego unificar las palabras sin saber escribirlas. Él sabe hablar, a los 4 años debe hablar con un adulto, debe elaborar frases completas ya. Cuando entra a kinder todavía no sabe escribir. Pero durante todo ese proceso de desarrollo preescolar se dio un proceso enorme de conexiones nerviosas, de conexiones neuronales en su cerebro. ¿Qué ocurre? Cuando el niño entra más o menos a la edad de los 5 años, hay muchas conexiones que están de más. El cerebro conectó muchas cosas de muchas acciones que no van a ser utilizadas y que si no se estimulan, pues se van a ir perdiendo. A esto se le llama poda sináptica. Esta poda termina más o menos en la adolescencia, según diversos autores. Entonces, si el niño es estimulado en el lenguaje, si el niño es estimulado en la lectura, si el niño es estimulado en jugar, si el niño es estimulado de forma musical, esas conexiones van a permanecer, esas conexiones neuronales van a permanecer y se van a reforzar durante la educación que se reciba formalmente en educación básica general. Si esas conexiones no se estimulan, se van a perder. Entonces, el niño va, digamos, a perder esa capacidad de tener específicamente esas habilidades, por ejemplo, en comprensión lectora, que es lo que estamos hablando hoy, y le va a resultar más difícil si quiere volver a aprenderlo después de que tenga 15 o 16 años. Entonces, por eso es muy importante hacer, digamos, una intervención desde el nacimiento, después del nacimiento, para que los niños puedan desarrollarse y desarrollar los procesos neurológicos y los procesos de conexiones nerviosas y estimulación adecuada y puedan, digamos, aprender mejor. Súper interesante, de verdad que sí. ¿Qué edades son críticas en las conexiones neurales para lograr la comprensión lectora? Ok, la edad crítica para todo, y creo que, ahora la investigación nueva y en el área de las neurociencias nos da un poquito más de respaldo a los que pensábamos esto desde mucho antes. La edad crítica para todos es antes de los 5 años. Por eso la educación preescolar, prekinder y kinder es vital, es la más importante. Como te dije, antes de los 5 años el niño es una esponja que va absorbiendo todo lo que le pongas él lo absorbe. Lo estimulas visualmente, lo estimulas verbalmente, lo estimulas con canciones, con juegos, él va aprendiendo, con música, él va aprendiendo. Cuando llega a los 5 años más o menos, el cerebro empieza a depurar, como te dije, y lo que no se ha estimulado hasta ese momento muy difícilmente va a poder ser estimulado. Y lo que no se sigue estimulando después de eso se va a perder. Entonces la educación preescolar, no solo en el área de la comprensión, como lo decía la licenciada Gina, empezar a estimular al niño de forma verbal desde la casa. El niño todavía no sabe escribir, no comprende ni siquiera el concepto del lenguaje. Y no lo va a comprender quizás hasta después de muchos años, pero sabe hablar. Entonces su cerebro está creando esas conexiones nerviosas que le van a permitir a él conversar y le van a permitir a él elaborar frases completas y poder preguntarle y hablar con un niño de 5 años
y que el niño te pueda decir más que solo una palabra o solo dos palabras, o a veces ni siquiera te dicen nada. Entonces, es importante que los papás comprendan esto, porque si el niño tiene problemas de lenguaje, desde chiquito no esperen a que la escuela lo solucione. Deben asistir a un especialista para evaluar si el niño tiene problemas de aprendizaje, porque lo que no se aprende bien al inicio de la edad infantil, al inicio de la edad preescolar, puede resultar complejo y puede resultar un problema, como te dije, a largo plazo. Cuando ya tienes 16 años y quieres corregir el problema, es mucho más difícil poder hacer estimulación a un niño que ya pasó por un proceso de poda sináptica y que muchas conexiones que no se usaron ya se perdieron. Así es. ¿Qué procesos neurales deben completarse para lograr la comprensión lectora? Ok. En psicología hay procesos simples y hay procesos complejos. La lectura comprensiva implica los dos, los procesos cognitivos simples y los procesos complejos. Un proceso cognitivo simple, por ejemplo, es la percepción. Uno no lo piensa tanto, pasa, tú ves, ¿ok? Y el primero que se hace entonces es la atención selectiva. El estudiante o el lector tiene que enfocarse en lo que está leyendo y tiene que enfocarse en únicamente lo que está pasando frente a él en su cuaderno, en su libro, en su iPad, en donde sea. No puede estar mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la mosca, y esto muchas veces pasa en los niños y por eso hay que desarrollar estrategias diferentes para ellos, para que aprendan de manera mejor. Tienen que estar concentrados en este asunto, ¿no? Atención selectiva, el primer proceso. También ocurre un proceso de análisis y un proceso de síntesis, que no ocurren por separado, son paralelos, ocurren al mismo tiempo. El análisis secuencial, que implica que yo estoy leyendo un texto y yo voy sintetizando ese texto. Yo te leo un párrafo completo y yo te puedo sintetizar ese párrafo. ¿Qué entendí yo? Lo que se dice de manera vulgar por la calle. Bueno, dímelo con tus palabras. ¿Qué entendiste? ¿Okay? Tengo que analizar secuencialmente el párrafo. Yo sé leer, pero tengo que analizar lo que dice el párrafo. Me quitan el párrafo, yo tengo que establecer una síntesis, un resumen funcional, algo que el párrafo me haya dado a entender a mí. Y eso es lo que pasa hoy con los resultados de las pruebas que haces, y solamente hace falta entrar a Twitter para darte cuenta que la gente lee, saben leer la letra de la A a la Z, está hablando 2 idiomas, pero no comprenden. Eso se llama analfabetismo funcional. Yo leo, pero no comprendo lo que leí o entiendo lo que quiero entender. Entonces, estos procesos ocurren juntos, el análisis y la síntesis. Y finalmente, la memoria. Que la memoria, como sabemos, hay 3 niveles, a corto, largo y mediano plazo. En este caso, se utilizan las 3. ¿Okay? La memoria a corto plazo primero, porque yo tengo que digamos, mantener una memoria la primera palabra hasta la última palabra que leo durante el párrafo. No se me puede olvidar. Yo no puedo leer 3 palabras y ya se me olvidó lo que leí. Entonces no estoy atendiendo. Tengo que leer otra vez hasta atender. Y luego de ahí que hago el análisis y la síntesis, si de verdad hubo un proceso de análisis y síntesis, y eso se sigue dando a lo largo de bastante tiempo, ocurre la memoria a largo plazo, que es el aprendizaje significativo según Auswell. Y hacia allá es donde tiene que ir la educación en nuestro país. No hacia la memoria, decían mis profesores en la universidad, la memoria es más infiel que los hombres. Y los hombres como especie, no los hombres como masculinos, no los hombres como especie, hombres y mujeres. Falla en el momento que más la necesitas. Entonces, la educación tiene que ir dirigida hacia el aprendizaje significativo que se logra cuando ocurre un proceso de atención selectiva, de análisis y síntesis de manera completa, y que al final el estudiante pueda recordar lo que aprendió 1 año después, 2 años después, 3 años después, para siempre. No se olvida. Lo que bien se aprende no se olvida. Así es, definitivamente. ¿Qué recomendaciones compartirías para mejorar la comprensión lectora? Ok, yo diría que depende mucho de la edad, ¿no? Depende mucho de la edad, pero si tienes la oportunidad todavía de tener hijos pequeños en casa, estimúlalos con la lectura desde pequeños, como lo decía el profesor Candanedo, con lo que a ellos les guste, con cuentos, con libros, con pequeñas novelas cortas de ciencia ficción. Y si ya eres un poquito mayor, pues busca algo que te llame más la atención y empieza a leerlo. Si te gusta lo que lees, vas a seguir leyéndolo. Hay un mito muy grande que existe y la gente piensa, y es que todos los lectores leen todo, y eso no es verdad.
Hay libros que uno no pasa de la primera página, no lo amarran, lo aburren, chao. Y hay libros que uno lee y dice, wow, qué buen libro, y se leyó 1000 páginas en 3 días y no sabes cómo lo hiciste, pero pasó. Es simplemente encontrar qué es lo que te gusta a ti y qué es lo que quieres, digamos, introducir. Y después que estás adentro, tú mismo te vas a dar cuenta del género que te va gustando y vas a buscar libros y vas a buscar y te vas a volver una persona que va a aprender, además de leer y además de comprender, va a aprender otras cosas, porque a través de la lectura se aprenden otras cosas. Por ejemplo, la facilidad para comunicarse, para expresarse verbalmente. Cuando uno lee, enriquece el vocabulario, y el enriquecimiento del vocabulario facilita también la redacción, facilita también la expresión verbal, facilita también que no te dé pena hablar frente a una cámara, como yo hablando en este momento, y muchas otras cosas. La lectura no se queda solo en, bueno, leí lo que leí, sino que te ayuda para la vida. Entonces, cuando hay que leer, lee para la recreación también, pero lee también para la vida. Muchísimas gracias, Natanael. Ahora contamos con la presencia de Valeria Luna, quien es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la USMA, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019 y miembro del proyecto Líderes Lectores. Gracias, Valeria, por estar aquí. ¿Qué beneficios nos trae la lectura? Bueno, Mari Carmen, antes que nada quiero dar inmensas gracias por esta oportunidad que he adquirido, gracias a formar parte de este grupo tan importante de jóvenes que buscan hacer mejoras en la educación, que lo es Jóvenes Unidos por la Educación. Así que para responder tu pregunta de la importancia de la lectura, bueno, es muy importante por la mayoría de las cosas que han expuesto los panelistas anteriores. Sin embargo, para mí lo más importante de la lectura desde una corta edad es el don del conocimiento. Dentro de todos los beneficios que existen, como incrementar la empatía, tener un vocabulario más amplio, para mí el don de tener un conocimiento vasto sobre muchísimos temas es realmente aquello que hace que la lectura sea tan importante en la vida de todas las personas. Pienso que la lectura es realmente lo que te da la oportunidad de discernir y de desarrollar un pensamiento crítico. Y estas herramientas son fundamentales para los cambios sociales, ya que si queremos mejorar como sociedad y como cultura, los jóvenes y los niños desde una muy corta edad tienen que desarrollar esta habilidad de tener un pensamiento crítico y de poder decidir qué les parece bien, qué no y cómo quieren cambiar su entorno. Y pienso que eso es algo que yo he recibido por parte de mi educación y de mi formación, este hábito de la lectura que me ha permitido tener este pensamiento crítico. Y bueno, para citar a Francis Bacon, él dice que debemos leer no para contradecir ni para seguir un pensamiento, sino para tener la capacidad de considerar y de pensar. Así que para responderte la pregunta de una manera más en síntesis, para mí lo más importante de la lectura es adquirir este conocimiento y adquirir este criterio para poder tomar decisiones más acertadas y tener un pensamiento crítico. Definitivamente. ¿Cómo incentivamos a escribir en las aulas de clase? Bueno, para incentivar la escritura es un trabajo en equipo entre los docentes y los estudiantes. Pienso que muchas veces tomamos como la perspectiva de que son simplemente los docentes los que deben incentivar la escritura de ensayos en los estudiantes. Sin embargo, nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de aprovechar estas herramientas que se nos brindan en el aula de clases y explotarlas incluso cuando no estamos en el salón, sino en nuestra vida diaria. Por ejemplo, desde mi perspectiva, en la escuela que yo estuve, que es el Colegio Episcopal de Panamá, se incentivaba mucho lo que era la lectura comprensiva, la escritura de ensayos, el pensamiento crítico, el debate. Sin embargo, pienso que depende de nosotros los estudiantes implementar estos conocimientos para crear cambios sociales. Y bueno, para profundizar un poco más sobre algunos medios para incentivar la escritura, por parte de los maestros diría que
como mencioné anteriormente, incentivar la escritura de ensayos, pero de manera más profunda debería ser crear un canal de retroalimentación entre los profesores y los estudiantes, que los profesores incentiven a los estudiantes que tienen este don para la escritura para seguir explotándolo, que puedan darles como esta retroalimentación sobre de qué maneras pueden mejorar, de qué manera pueden convertirse en mejores escritores y de qué manera pueden utilizar la lectura para mejorar en su aprendizaje. Y bueno, más allá pienso que sería publicar el trabajo de sus estudiantes cuando escriben, crear concursos de ensayos. Hay muchísimas actividades que se pueden implementar en el aula de clases, sin embargo, pienso que es un aprendizaje colaborativo y es un trabajo en equipo. Así es, para cerrar con esta maravillosa ronda de preguntas, quisiera saber qué importancia tiene, desde tu punto de vista, la comprensión lectora. Bueno, la comprensión lectora es sumamente importante, como expuse en la respuesta a la primera pregunta, sobre que nos provee el don del conocimiento y además de esto nos ayuda a tener un pensamiento crítico. Sin embargo, más allá de tener un conocimiento elaborado sobre distintos temas, pienso que la comprensión lectora es clave para convertirnos en escritores. Pienso que todas las personas pueden convertirse en escritores y que los buenos lectores no nacen, sino que se hacen a través de crear este hábito de la lectura. Y una vez que creamos este hábito, ya sea leer 30 minutos al día, 1 hora al día, 20 minutos al día, adquirimos conocimientos que pueden ser plasmados a través de la escritura, ya que como dicen de manera muy cotidiana, pienso que es un dicho que es bastante conocido, no puedes ser un buen escritor sin antes ser un lector que ha leído sobre muchísimos temas y tiene un profundo entendimiento sobre diferentes temas. Así que pienso que la comprensión lectora es tan importante para que los jóvenes desarrollemos un pensamiento crítico y decidamos hacer cambios positivos en nuestra sociedad y además que nos empoderemos para plantear mensajes para que otras personas puedan leer y puedan entender. La escritura, que va de la mano con la comprensión lectora, no es más que plasmar los conocimientos que aprendemos cuando leemos y dárselos como mensaje a quienes van a leer nuestros escritos. Y de esta manera podemos hacer que nuestras voces como jóvenes sean escuchadas por millones de personas, tomando en cuenta los beneficios de la comprensión lectora y aplicándolos en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Ahora tenemos unas preguntas específicas de parte del público. Una para el doctor Rafael Candanedo, que nos pregunta, con una juventud dinámica que está enganchada a la transformación digital y las redes sociales, ¿bajo qué método se puede captar la atención de los chicos en etapa escolar para que se interesen por la lectura? Ajá, ahora sí, disculpe. No, decía que nosotros tratamos de vincular la lectura al papel, pero la lectura puede ser hasta auditiva. Hoy uno de los grandes inventos de esta época son los audiolibros. Uno también aprende gramática, aprende todos estos estímulos de los que nos hablaba Nathaniel y nos advertía de alguna manera Gina, lo aprendemos a través de la lectura auditiva. La lectura no es solo el papel, también es la lectura virtual. Yo creo que las redes sociales son una gran cuestión y lo que nosotros necesitamos desde temprana edad es discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en las redes sociales. Yo no quiero en ningún momento satanizar a nadie porque está en las redes sociales. Es más, creo que es un gran invento y se lo digo de la siguiente manera. En la pandemia de hace un siglo, ellos no tenían redes sociales, no tenían nada. Nosotros hemos podido mucho sobrevivir a este confinamiento, a esto que está ocurriendo hoy, incluso a desarrollarnos más,
porque tenemos redes sociales, porque tenemos internet. Entonces, la internet o el internet, se puede decir de cualquier manera, en realidad son un tremendo soporte para la lectura. Lo que nosotros, desde niñitos, desde un año en adelante, debemos discernir bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué va a sobrevivir en internet? Lo mejor del ser humano, lo que esté mejor escrito. Entonces, por ejemplo, hoy un amigo mío que es profesional me manda algo que sacó de internet lleno de falta de ortografía. Yo le dije, usted no puede estar reproduciendo eso. Discierna, y se molestó, pero bueno, me tocaba decírselo. Entonces, pienso yo que las redes sociales son un tremendo soporte, un tremendo baluarte para nosotros, y muchos libros están en internet. Por ejemplo, los clásicos, hoy usted, las librerías las tiene cerradas, ahí no los puede encontrar. Sin embargo, usted puede encontrar cualquier clásico en internet. Alguien lo puso allí. O cualquier libro está, si usted tiene un buen sistema de búsqueda, usted lo encuentra en internet. Entonces, mi recomendación, uno, es que usemos las redes sociales e internet para elegir aquello que es correcto, que es lo mejor para la lectura. Y dos, no obliguemos a la gente que lea lo que nosotros queremos que lea. Leamos, demos, por ejemplo, en la escuela, hay que darle al niño, bueno, ¿tú qué quieres oír? ¿El de hada o quieres oír el de la bruja? ¿Cuál es el cuento que tú quieres? Que pueda elegir y que tenga, pues, esa posibilidad. Y el hábito, como bien dijo Gina, es desde la casa. Las familias tienen que estar comprometidas desde el día 1 del bebé a estimularlos con la lectura auditiva, manual, táctil, lo que sea. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Para la profesora Gina Garcés, una pregunta. ¿Considera que se imparte de manera oportuna la lectura en las aulas de los colegios nacionales? Mira, esta pregunta, con base en los resultados, los datos nos están diciendo que no. Los datos nos están informando en este momento que tenemos que hacer ajustes, que tenemos que hacer un plan de mejora a todo ese proceso de lectura de nuestros estudiantes, llámese de los centros educativos oficiales y particulares de este país. Por eso el Ministerio de Educación está lanzando, en este año comenzó una gran campaña en la cual se le está entregando a cada estudiante de primer grado un libro de actividades con un enfoque de lectura fonético, en la cual estamos haciendo énfasis que nuestros estudiantes dominen claramente el sonido que tiene cada palabra y que vaya construyendo tanto las palabras como los fonemas, vaya desarrollando toda esa capacidad hasta llegar a los párrafos y la construcción de cuentos y de historias. Por otra parte, se está diseñando un plan nacional de lectura que vaya vinculado a estimular desde el preescolar hasta media el desarrollo de este proceso lector. Que la respuesta es que tenemos en este momento muchas tareas que hacer en el sistema educativo, en todos nuestros centros escolares, para promover de manera correcta la lectura, como decía el doctor Candanedo. Nosotros tenemos que buscar que nuestro estudiante lo vea atractivo, que si él necesita o quiere, le llama la atención un tema determinado, le demos la oportunidad que él lo trae. Y que también hagamos esos grandes trabajos colaborativos, esas comunidades de aprendizaje, en la cual los profesores, indistintamente de la asignatura, colegien actividades vinculadas a este proceso. Gracias. Gracias, profesora. Ahora Samuel nos compartirá el editorial. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Un cordial saludo a mis colegas de Jóvenes Unidos por la Educación y a los maravillosos panelistas de hoy. Muchísimas gracias, licenciada Gina Garcés y doctor Candanedo, por ser parte de este conversatorio. Les saluda Samuel Candanedo. Como egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, comprendemos la importancia y el impacto de actividades como la Feria Internacional del Libro de Panamá,
con sus tantísimos aportes y presentaciones, es una plataforma de convergencia que toca el corazón y el intelecto de quienes nos acompañan, ya sea con la lectura de un cuento, una charla sobre la historia del hip hop o un conversatorio acerca de la literatura científica panameña. Ver tantos autores y especialistas, tantos científicos y artistas en un solo lugar, con el único fin de compartir, solo puede resultar en algo maravilloso. Y es fácil comprobarlo con solo echarle un vistazo al programa cultural de la feria. La gran variedad de presentaciones abarcan varias de las 19 propuestas para el 19 de Jóvenes Unidos por la Educación. Propuestas de soluciones para los grandes retos nacionales, como la educación de primera infancia, la educación emocional y la erradicación del analfabetismo. Me parece también pertinente mencionarles que Líderes Lectores, un proyecto que junto a todas las propuestas del JAC, como Chocolate y A Leer, se enfocó en mejorar la educación latinoamericana y en especial medimos el impacto positivo que tiene la mejora de la comprensión lectora en las habilidades blandas. Y en mi calidad de cofundador de dicho proyecto junto a Valeria Luna, les comparto que comprobamos que a través de la lectura no solo recibimos los beneficios directos que ya conocemos, como la ampliación del vocabulario o la mejora en la ortografía, sino que también se desarrollan las habilidades blandas, enseñándonos, por ejemplo, a usar la empatía o la sinergia como herramientas de trabajo. Y es por eso que invitamos a todos los participantes a leer con conciencia y con alegría. En Jóvenes Unidos por la Educación, estamos profundamente agradecidos con la Cámara Panameña del Libro, sus patrocinadores y colaboradores por este inmenso esfuerzo. Es un gran apoyo a la educación panameña. Esta iniciativa contribuye a la formación integral de todos los individuos que asisten a las presentaciones de la feria, así sea a una sola. Al dar tanto contenido de calidad, gratuito y de fácil acceso, se hace verdadera incidencia. Y aún más en estos difíciles tiempos de pandemia, en el que estamos convencidos que vivimos un proceso de redescubrimiento del ser. Creemos que lo que ayer ayudaba, hoy salva. Y aprovecho para comentarles con muchísima emoción también que el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2020 tiene sus inscripciones abiertas hasta el 15 de agosto. Así que si quieres crear un cambio en tu comunidad, en Jóvenes Unidos por la Educación, te llamamos a inscribirte para aprender todos juntos y trabajar para hacer de Panamá un mejor lugar. Entra a la página de la ACP y decide ser el agente de cambio que Panamá necesita hoy. Les recordamos que la educación no se detiene. Yo, por mi parte, les agradezco el espacio y me despido, pidiéndoles que se cuiden mucho y que sigamos adelante por un Panamá más humano, más educado y con más oportunidades para todos. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @jóvenesu_por_la_e en Instagram y @Jóvenes Unidos por la Educación en YouTube. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la actividad del conversatorio Lectura Reinventando el Aprendizaje. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de todas las actividades que la Feria Internacional del Libro trae para ti.